Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y entenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda alguna, cuando termines de ver este video no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla, y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó en el principio, antes del principio, cuando solo existía Dios. Él nunca ha dejado de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Él no comenzó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios, vivían encantados en el jardín de Dios como administradores de su creación. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana se hundió en un abismo de depravación total, porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él, comenzó a surgir un linaje santo que se volvió a Dios. Sin embargo, no tardó mucho para que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió borrar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el origen de varios pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios escogió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Él llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos. Abraham dejó su tierra y su parentela y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios donde quiera que iba. La promesa continuó con Abraham y su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería el padre de una nación numerosa. Todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Esperó 11 años para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, Sarai, su esposa, ya no creyendo en la promesa de Dios, le dio su sierva Agar a Abraham para que cohabitara con ella. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, los enemigos históricos del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó que saliera de su tienda y contara las estrellas del cielo. Luego le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados por un período de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de una multitud. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años, y su esposa Sara tenía 90 cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de su hijo José, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron asombrosamente. Después de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel se fue bajo el liderazgo de Moisés con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas.
El viaje por el desierto hacia la tierra prometida continuó. Lo que se suponía que tomaría 3 meses, tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. Los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida regresaron, pero 10 de ellos trajeron un informe pesimista que incitó y amotinó al pueblo contra Dios. Se enfrentaron a los gigantes de aquellas tierras y se sintieron como langostas, disminuyendo el poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo solo a Josué y Caleb, los espías fieles, entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que exploraron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto, a excepción de los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de 40 años de vagar, siguieron 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, el siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida, a través de un llamado de Dios y un empoderamiento extraordinario. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el período de los jueces. Fue una época de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le parecía bien debido a la dureza de sus corazones. Como resultado, fueron oprimidos por muchos enemigos. En este tiempo Dios levantó líderes de gran estatura, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, comenzó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones vecinas, pidió un rey. Ya no querían que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien, pero terminó mal. Inició su reinado con humildad, pero luego sucumbió al orgullo, la crueldad y finalmente a la rebelión y apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. El reinado de David fue exitoso, fortaleció su reino y se convirtió en el rey más prominente de Israel. Acumuló riquezas, conquistó tierras, derrotó ejércitos y caminó con Dios, siendo un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra él, su familia y su pueblo, David se arrepintió y fue perdonado por Dios. Del linaje de David vendría el Mesías. Tras su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios, y Dios le concedió sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre renombrado en su tiempo, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de paz en su reinado. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón fue corrompido. Solo en su vejez Salomón se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años del Reino Unido. Saúl cayó en las trampas de la hechicería, David en la trampa del adulterio, y Salomón en las garras de la idolatría. Dios concedió el deseo del pueblo de tener reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esta decisión poco sabia. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió, porque su hijo Roboam se negó a atender la súplica del pueblo de aliviar los impuestos gravosos. El esplendor y lujo del gobierno de Salomón fueron sostenidos por el arduo trabajo de los obreros, asfixiados por exorbitantes impuestos. Aprovechando la transición de poder, el pueblo exigió cambios, y como no tuvieron éxito, no pudieron alinearse con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes, de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue justo. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió usar la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos viajaran a Jerusalén para adorar en el templo y se unieran políticamente a los reyes de Judá. Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte, en Betel y Gilgal. En estos templos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera Dios mismo.
Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos eran malvados y perversos. Ninguno buscó a Dios. En ese tiempo, el Señor levantó algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de conveniencia, así como los sacerdotes sobornados con dinero. En ese tiempo, Dios levantó a los profetas Amós, Oseas y Miqueas, quienes enfrentaron valientemente las desviaciones de la nación, desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Ellos denunciaron la corrupción política y alzaron sus voces contra la religión prostituida. Lanzaron la acusación de Dios contra los poderes ejecutivos y legislativos corruptos. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió por todo Israel. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta deidad pagana y socavar la credibilidad de este ídolo abominable. Incluso en este reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel se negó a escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un guerrero expansionista y sanguinario. El imperio, cada vez que conquistaba un pueblo, cometía atrocidades y barbaridades contra los conquistados, típicamente dejando cuerpos mutilados y cabezas apiladas en las puertas de las ciudades sometidas, y sometiendo a las personas a la más amarga ignominia. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Salmaneser II envió una mezcla de otros pueblos a la tierra de Israel, formando una gran mezcla racial. Sabía que esta acción debilitaría la existencia potencial de un pueblo unido. Con esta mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritanos, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales eran piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, solo una dinastía gobernó. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, sin atender la voz de Dios. Entonces, del mismo modo que castigó al reino del norte, Dios disciplinó a Judá y envió al ejército babilonio para entregarlos en Mimame-Sintosinla, manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio en Babilonia. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en una tremenda desgracia. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, tal como lo había profetizado Dios al profeta Jeremías. Durante el periodo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo establecido por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para ese entonces, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, predicho por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para enseñar la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentó problemas. Primero, los astutos samaritanos quisieron unirse a la obra para desestabilizarla. Como su propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución,
Las obras del templo se detuvieron por unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios negocios, edificando y embelleciendo sus propias casas a expensas de la casa de Dios, que seguía en ruinas. Durante este tiempo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió entusiastamente a completar la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, una reorganización en las familias y el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. 100 años después, surgió una nueva generación. Ahora el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero ya no honraban a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos como holocaustos, despreciando la mesa del Señor y considerándola profanada. Los sacerdotes se volvieron corruptos y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que dejaron de devolver sus diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así es como cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo período de 400 años llamado el período interbíblico o período de silencio profético. Durante este tiempo se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión llamada la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, llorando porque no le quedaban más tierras por conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y el idioma griego, lo cual fue útil más tarde para la rápida y sin fronteras propagación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales. Es importante destacar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado, a veces por uno y otras por otro. En ese tiempo, Antíoco Epífanes indignó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual fue una abominación para ellos. Este hecho provocó la guerra de los macabeos, que fue ganada por Judas Macabeo tras mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes fue un gran administrador. Expandió y embelleció el templo en Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes misioneros por todo el mundo. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentaba durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, una mujer de nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por temor a perder el trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, sumo sacerdote de Jerusalén. Pero más tarde, al ver que Arquelao ganaba el favor del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, aterrada, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para asesinarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Sin embargo, antes de partir, mandó matar a su esposa Mariamna, por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Luego, envió a 2 de sus hijos a Roma para que estudiaran. Su hermana Salomé le dijo que regresarían más preparados para tomar el trono, por lo que Herodes no dudó en ordenar que sus 2 hijos fueran estrangulados. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia en Jerusalén, porque quería lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando supo por los sabios que un niño había nacido en Judá para ser el rey de Israel. Después de que Herodes el Grande murió, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos.
Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un rey terrible, y al final los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilato era el gobernador. Este catastrófico estado político, en el que el pueblo elegido de Dios se encontraba, bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud, bajo el dominio romano, hizo que la esperanza política por el Mesías se manifestara como nunca antes. Un clamor por liberación y redención de la impía esclavitud se levantó. Fue entonces, en ese tiempo, que Jesús, en la plenitud de los tiempos y cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad. Se vistió de piel humana, se puso las sandalias de la humildad, caminó sobre nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución judía para la venida del Mesías al mundo. Cuando nació Jesús, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del malvado rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años comenzó su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores que vino a salvar. Allí en el Jordán, cuando Jesús oró, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo fue tentado por el diablo 3 veces. El diablo atacó a Jesús para derrocarlo, pero el Hijo lo derrotó en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derrotó al primer hombre en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo. Predicó al aire libre, en la playa y también en hogares. Predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús iba por todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, daba vista a los ciegos, enderezaba a los paralíticos, hacía caminar a los cojos, daba oído a los sordos, limpiaba a los leprosos, liberaba a los endemoniados y resucitaba a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, dado el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios mismo manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida para todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir, murió para que nosotros viviéramos. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados. Según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las Escrituras, su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó varios artificios para alejarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz Jesús completó la obra de redención. En la cruz nos liberó. La muerte no pudo detenerlo, y al tercer día Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo,
Él instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran investidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla del empoderamiento dado por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir para ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes se añadían continuamente. El crecimiento y expansión de la iglesia en Jerusalén está registrado por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió persecución contra ella, y los creyentes se dispersaron, llevando la palabra a donde quiera que iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando el evangelio allí con poder. La gente se regocijó al oír y ver las cosas que Dios hacía a través de Felipe, el diácono predicador. Él predicaba y mostraba el poder de Dios a los oídos y ojos de la gente. A través de la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre del culto a las misiones. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para su primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y las 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia. Desde allí escribió las 2 cartas a la iglesia en Corinto. En Éfeso, una ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, estaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que pasó Pablo en Asia Menor, se plantaron iglesias por toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. Debido a la hambruna que azotó el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma. Como se registra en el libro de los Hechos 18:2, Pablo hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevarla a los pobres de Judea. Al embarcarse hacia Jerusalén, informó a los ancianos de Éfeso que lo que le esperaba de ciudad en ciudad eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su vida de valor para cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartía su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia, siendo enviado desde allí a España. A pesar de llevar una importante ayuda económica a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo al Sanedrín, quienes planeaban su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, eligió ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se vino abajo por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación se salvaron milagrosamente, como Dios le prometió a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente, e incluso usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la cárcel y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64,
La persecución a la iglesia, en vez de ser religiosa, se volvió política, y Pablo regresó a la cárcel, siendo encerrado en un calabozo subterráneo oscuro, húmedo e insalubre.